Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es poder reencontrarnos aquí con el propósito de poder seguir con el estudio del Evangelio de Lucas. Ya llevamos un tiempo en ello, nos hemos deleitado en este estudio, hemos aprendido, hemos sido exhortados, enseñados, corregidos también quizás en algunos conceptos y sobre todas las cosas edificados por la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4 de Lucas, donde conocido normalmente como el capítulo de la tentación de Jesús, también Mateo 4, versículos 1 al 11, trata sobre el mismo tema, casi con la misma extensión de Lucas. Lucas hace una pequeña diferencia, que la segunda tentación en el caso de Mateo es la última aquí en el Evangelio de Lucas, porque él ordena temáticamente, por supuesto, su Evangelio. Y en los dos primeros asaltos, como le hemos llamado nosotros a este estudio, de ataques de parte de Satanás hacia el Señor Jesucristo, el enemigo quiso poner dudas en la mente del Señor Jesucristo respecto a la amorosa provisión del Padre. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satisface tu necesidad inmediata, su necesidad física inmediata, después de estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Obviamente era necesario alimentarse. Era una necesidad legítima, sin embargo, la forma en que Satanás indica que el Señor Jesucristo lo haga es absolutamente ilegítima, y por eso el Señor contrarresta con su respuesta contundente y definitiva: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay una necesidad superior, que es la necesidad de hacer la voluntad del Padre revelada en su palabra, y por eso entonces Él no va a ceder a esta tentación. La segunda es donde le lleva a un monte alto y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra, y le dice el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y lo que hace es ofrecerle un atajo para que el Señor tomara lo que legítimamente le pertenecía, lo que el Señor ya le había prometido en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y eso es lo que el Señor iba a tener como posesión. Ya le pertenecía por derecho propio, por ser el Señor, el Hijo de Dios, pero también lo obtendría posteriormente a través de su obra suficiente en la cruz y a su resurrección y a su ascensión a los cielos. De tal manera que lo que estaba haciendo Satanás aquí estaba poniendo dudas en la mente de Jesús respecto al plan perfecto del Padre. Y el Señor le responde también categóricamente en el versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No va a tomar un atajo para evitar el sufrimiento y la aflicción que implicaba, y el desprecio de los hombres que implicaba seguir con el plan predeterminado del Padre hasta llegar a la cruz del Calvario. Iba a seguir precisamente ese plan el Señor, de tal forma que también fue derrotado Satanás en este segundo intento, en el segundo ataque. Y hoy vamos a ver el último, que está del versículo 9 al versículo 13, particularmente al versículo 12, pero el versículo 13 es la conclusión a todo esto, igualmente lo vamos a tomar. No se cansa el tentador, insiste, realiza embestida tras embestida, asalto tras asalto, en contra de la lealtad del Señor Jesucristo a su Padre, porque si lo vemos en todo su contexto, eso es lo que Él quiere lograr. Quiere producir una división en la relación del Padre con el Hijo, particularmente de la sumisión del Hijo al Padre, y lo trata de llevar a tomar la autonomía, a actuar en forma autónoma del Padre. Cada insinuación satánica tiene precisamente ese propósito, que actúe independiente de la voluntad del Padre, que tome en sus manos, por ejemplo, la provisión para satisfacer su necesidad en el primer caso, un atajo para tomar lo que el Padre le había prometido por su condición de hijo, evitando el fatigoso y doloroso proceso que le conducía a la cruz, no sujetándose así al plan del Padre. En el segundo caso, esa era la finalidad de la tentación. Y ahora, presionando para que Jesús ponga a prueba la protección del Padre en el
cumplimiento de su palabra en el tercer caso. Ahora, lo que quiere hacer entonces en este caso, del versículo 11 al versículo 12, es poner a prueba a Dios respecto al cumplimiento de su palabra y cita descontextualizada la Escritura con el propósito de llegar a que el Señor Jesucristo finalmente ponga a prueba la protección que el Padre le ha prometido al Hijo. Nosotros ya estudiamos cada una de estas tentaciones, las dos primeras, asignando a cada una de ellas los siguientes títulos. La tentación de dudar de la amorosa provisión del Padre, la tentación de dudar del perfecto plan del Padre. Y hoy veremos la tentación de poner a prueba la perfecta protección del Padre. Eso es lo último que vamos a ver respecto a este episodio de la tentación. Antes de entrar a estudiar el tercer asalto, permítanme hacer una reflexión sobre la aplicación a nosotros de estas tentaciones. Como hemos dicho anteriormente, no se replican con exactitud en cada uno de los creyentes, particularmente porque nosotros no somos hijos de Dios en la forma singular, única, que el Señor Jesucristo sí lo es en su filiación exclusiva en cuanto a su naturaleza y esencia. Sin embargo, en el fondo son similares a las que enfrentamos nosotros todo el tiempo, cada día podríamos decir. El común denominador de estas tentaciones es probar nuestra lealtad o fidelidad a nuestro Padre. ¿Qué tan firme y fuerte es nuestra fidelidad al Señor? Esa es la prueba de cada día a la que somos sometidos por Satanás de una u otra forma, a veces no usando exactamente la misma estrategia, pero pretendiendo producir el mismo propósito. El propósito, en definitiva, del enemigo es sabotear nuestra fidelidad al Padre, nuestro caminar con Dios, obstaculizar nuestra comunión con el Señor. Para ello nos propone atajos para avanzar más rápidamente en nuestra espiritualidad, pero no son más que callejones sin salidas. Esta es la forma en que debes actuar. Si en definitiva tú eres un hijo de Dios, Dios te ha perdonado en el Señor Jesucristo, entonces puedes actuar en una forma libre, en ese aspecto, autónomamente de la voluntad del Padre. Eso es lo que nos plantea Satanás todo el tiempo a través de las diferentes tentaciones en las cuales se nos presentan. Parecen estas tentaciones plausibles, incluso atractivas, muy pertinentes, tanto que incluso nosotros, si no tenemos el discernimiento adecuado, podemos confundirlos con la voluntad de Dios, no siéndola, por supuesto. Si nosotros estudiamos en una forma más tranquila y quizás reflexionamos, meditamos más las tentaciones de las que fue objeto el Señor Jesucristo, algunas de ellas eran plausibles. Es decir, como parece que fueran buenas, como que parece que fueran adecuadas. Sin embargo, no necesariamente lo son. De allí la importancia de estar, en el caso nuestro hoy, apercibidos, preparados, conociendo profundamente la palabra de Dios. Y eso es uno de los elementos principales de todas estas tentaciones. En aplicación práctica, nosotros debemos conocer profundamente la palabra de Dios para usarla en una forma adecuada en la circunstancia precisa en la cual a la cual nos enfrentamos. Dios siempre subordinado nuestros deseos a la voluntad perfecta de Dios, nunca buscando actuar en forma autónoma, sino dependiendo siempre, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, de la voluntad del Señor. Incluso en situaciones difíciles. Quizás tramos de nuestra vida donde sea tentador ceder para poder, en definitiva, evitar la aflicción. Y pareciera ser que hoy es tan pertinente esto porque puede ser que nosotros estemos cediendo algunas situaciones que no debiésemos ceder para evitar la persecución, para evitar que hablen mal de la iglesia, para evitar, como se dice en el día de hoy, que el testimonio sea manchado por causa de los incrédulos que van a opinar. ¿Qué van a opinar ellos si nosotros nos volvemos a reunir? ¿Qué van a opinar ellos? El testimonio va a quedar mal, decimos. Como si en el fondo eso fuera necesario para agradar a los hombres, cuando en realidad nosotros somos llamados a agradar a Dios.
No debemos evitar la aflicción, el rechazo y el desprecio de la gente si es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Debemos mantenernos en la senda que el Señor ha trazado para nosotros, recordando que la puerta es estrecha y angosto el camino que transitamos. ¿Recuerdan? El Señor dijo que la puerta era estrecha y el camino era angosto. No solo la puerta era difícil entrar, sino también es difícil caminar por esa senda que es sinuosa y que es estrecha. La voluntad de Dios está por sobre todo. Nuestra lealtad al Señor es el eje rector de nuestra vida como hijos de Dios. Eso es lo que nos enseñan las tentaciones. Nuestra lealtad al Señor es el eje rector de nuestra vida como hijos de Dios. Es la razón de nuestra existencia y el propósito de nuestra vida. Contamos, por supuesto, con la asistencia y poder del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesucristo o Lucas enseña al mostrar cómo el Señor Jesucristo era lleno del Espíritu, era guiado por el Espíritu, conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo, como complementa Mateo en su relato. Nosotros también, el Espíritu Santo habita en nosotros como hijos de Dios y nos da la sabiduría y el poder para enfrentar este tipo de tentaciones. No lo hacemos en nuestras fuerzas y capacidades, sino en el poder de Dios. Ahora, pasamos pues a desarrollar el estudio de la tercera tentación, del tercer asalto como le hemos denominado. El enemigo no pudo doblegar la resistencia de Jesús en los dos primeros asaltos. Satanás, al no llevar a Jesús a dudar de la provisión amorosa del Padre en los versículos 3 al 4, y al no hacerle dudar del plan misericordioso del Padre en los versículos 5 al 8, se dirige ahora a tentar a Jesús para poner a prueba la protección perfecta del Padre. Mire conmigo los versículos 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús es llevado entonces al templo de Jerusalén. No se sabe, ahí hay diferencia entre los comentaristas, dicen que probablemente fue una visión más que una realidad práctica. Otros dicen que efectivamente fue llevado hasta el pináculo del templo, que era la parte más alta del templo, que daba justamente hacia el valle de Cedrón, que miraba hacia el monte de los Olivos. Alrededor de 150 o 200 metros de altura había desde el pináculo del templo, la parte más alta. En el día de hoy hay una piedra que se supone que es del pináculo del templo, que está en Israel, junto al muro occidental. Es un pedazo de piedra que está quebrado inclusive, que dicen que los arqueólogos mencionan que ese era parte del pináculo del templo, la parte más alta. Y entonces, llevado hacia ese lugar, al costado suroriental del templo, que se asoma un precipicio, como dije, al valle de Cedrón, y Josefo menciona que con solo asomarse al borde, Flavio Josefo nos referimos al borde de este barranco, las personas se mareaban. Es decir, era tanta la altura que producía mareo a la persona que iba a ese lugar. Arrojarse entonces desde ese lugar tan alto y sobrevivir requería necesariamente la intervención de Dios. O sea, era un milagro si la persona se salvaba. Ahora, al aludir al templo de Jerusalén, pone probablemente de relieve la idea de la presencia de Dios como ayuda en este trance. Es decir, mira, aquí está el templo de Dios, el templo de tu Padre. Si tú te lanzas, entonces tu Padre te sostendrá, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta es quizás la tentación más insidiosa y tiene como blanco poner a Dios en una encrucijada. En otras palabras, obligarlo a actuar de una u otra manera, desbaratando así el plan perfecto que Dios había establecido para la salvación de la humanidad. Porque recuerdan que la primera implicación de esta batalla que se libra en el desierto entre Jesús y el diablo era teológica, es decir, la primera implicancia tiene que ver con el plan de Dios para salvar a la humanidad. De tal forma entonces que al colocar a Dios en una encrucijada diciendo,
mira, si tú te lanzas, Él te va a recoger, y si no te recoge, porque Dios mismo ha quebrantado su propia palabra, porque Él dice que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. De tal manera que de una u otra manera, que actuara Dios, este es el sentido de la tentación, por eso es insidiosa, entonces el plan de Dios iba a ser perturbado. Ahora, lo que llama la atención en esta tentación, en primer lugar, es que a diferencia de las dos anteriores, el diablo recurre a la palabra de Dios. Noten cómo comienza. Dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, de aquí abajo, porque escrito está. Porque escrito está. Versículo 4. Dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y ahora Satanás repite la misma fórmula, escrito está. ¿No les parece interesante? ¿No les parece que él había ya escuchado al Señor Jesucristo y había visto la confianza absoluta, total que tenía en la palabra de Dios? Y entonces la tentación es más sutil todavía y más insidiosa. Él había escuchado cómo Jesús resistió los dos ataques anteriores, con la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. Ahora entonces el enemigo usa esa palabra para presionar a Jesús a probar la protección del Padre. Tú crees en la Biblia, tú crees en la suficiencia, en la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, la ha citado 2 veces en esta contienda. Entonces, ¿crees en lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Notan hacia dónde lo quiere llevar? Esta es una posible paráfrasis explicativa del texto. Ok, así que eres hijo de Dios. ¿No es así? Bueno, el Salmo 91, versículos 11 y 12 dicen que Dios protege a los que confían en Él. Ahora, tú debes confiar en Dios si eres su hijo, ¿verdad? Entonces, demuéstralo. Salta de este templo. Si eres quien dices ser, los ángeles te llevarán y no tropezarás con tu pie en las piedras de abajo. En otras palabras, ya has demostrado fehacientemente tu confianza en la palabra de Dios. Pues bien, ahora es tiempo que confíes en sus promesas. ¿No suena tentador eso? Claro que sí. Mira, le cita el texto bíblico sabiendo que Jesús conocía sin duda ese texto. Y la confianza que tú tienes en la palabra ha sido demostrada en esta contienda. Entonces lo que tienes que hacer ahora es hacer lo que dice la palabra, porque en definitiva hacer esto porque la palabra de Dios dice que Dios, el Padre, te protegerá y tú eres hijo de Dios. ¿Ven? Entre comillas, la sabiduría satánica ahí. El enemigo observa y aprende también. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos muy proclives a caer en esas insinuaciones. Nosotros somos muy fáciles de convencer por esas insinuaciones probablemente. Y para eso entonces está el texto bíblico, para que aprendamos también de esta contienda entre el Señor y Satanás. Por eso Él empieza, aquí esta tentación escrito está, tal cual como Jesús respondió en cada uno de los ataques. Alguien apuntó al respecto. Él presenta esta tentación como si fuera la oportunidad para que Jesús cumpla la palabra de Dios. Pero si hay una cosa que podemos aprender aquí, es que la Escritura puede ser sacada de su contexto, retorcida y distorsionada. Y la especialidad de Satanás es extraer la verdad y presentarla como verdad a medias, con el fin de engañar. La tentación más peligrosa a la cual nosotros podemos ser expuestos es a la tentación de usar la palabra de Dios, pero sacarla de su contexto correcto. Y esta es una de las cosas que todo el tiempo estamos enfrentando. Cuando alguien viene y nos tienta en forma directa, o cuando las situaciones que el mundo ofrece como filosofías, ideologías y todo este tipo de cosas vienen sobre nosotros, lo más probable es que estemos mucho más preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero cuando alguien dice, pero la Biblia dice esto,
La Biblia dice esto otro, y citan un texto, y citan otro, y lo sacan de contexto, y entonces quieren aplicarlo. Y si nosotros no conocemos la Escritura, obviamente vamos a ceder fácilmente. En una ocasión, alguien respondió a una categórica proposición de un buen creyente, un creyente bíblico, respecto a lo falso, lo absurdo del Evangelio de la Prosperidad. Y él dice, mira, la Biblia dice esto otro. Y le empezó a citar una cantidad de textos bíblicos donde se supone que Dios prospera económicamente a sus hijos siempre. Y sacó versículos del Antiguo Testamento uno tras otro, y le acumuló alrededor de 20 o 30 versículos donde él corroboraba su posición de que, en efecto, el Evangelio de la Prosperidad era correcto. ¿Qué pasa cuando, qué hay detrás de eso? Obviamente está el susurro de la serpiente, otra vez, como hemos visto varias veces acá. Es Satanás usando la palabra de Dios para sacarla, quitarle un poco de su esencia en cuanto a su sentido original y aplicarla con propósitos perversos. Por eso es que se llama diablo, y eso significa calumniador y mentiroso, engañador, una persona que está seduciendo, incluso usando la palabra de Dios. Por eso digo que la tentación más peligrosa es cuando se usa la Biblia, malinterpretada. Como ya varios han dicho, el diablo es mucho mejor teólogo que nosotros. Su conocimiento de Dios es amplio, los demonios lo demuestran en sus encuentros con Jesús. Y también el conocimiento de la Biblia que él tiene mucho más avanzado, probablemente. Su conocimiento de la Escritura le lleva a citarla fuera de su contexto y para sus fines engañosos. Siempre utiliza esta estrategia. Eso mismo fue lo que hizo en el Edén, ¿recuerdan? Citó las palabras de Dios, pero les antepuso un no. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Casi las mismas palabras, pero le antepuso un no y quitó, tergiversó, cambió un poquito algunas de las palabras del Señor, porque el Señor le había dicho que todos de los árboles del huerto podían comer, excepto de uno. Pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Satanás utiliza la palabra de Dios, pero la modifica lo suficiente para que no signifique lo que realmente significa. Ahora, con esta tergiversación en el Edén, pretendía poner la duda respecto a la provisión amorosa de Dios. Casi palabra por palabra repitió, pero tergiversó lo suficiente la palabra para que no dijera lo que realmente decía. Y en el caso de Adán y Eva obtuvo una gran victoria. Y por eso de allí vienen las consecuencias, ¿cierto? Teológicamente sabemos del pecado que pasó a toda la humanidad y con ella la muerte. De allí, hermanos, la importancia de conocer bien la palabra de Dios en su sentido original, es decir, conforme a la intención de su autor original. Esa es la razón de la exégesis bíblica. Por eso pasamos tiempo buscando qué es lo que realmente dice la palabra de Dios, respetando el contexto, respetando también la gramática, viendo más profundamente lo que significa en cuanto al texto original o al lenguaje original en el cual se escribió la Biblia. Todo eso es importante, por supuesto que es importante. También lo es la interpretación, es decir, la hermenéutica, los principios de hermenéutica que necesitamos respetar para hacer una correcta interpretación de la Escritura. Ahora, una cosa importante aquí, una aclaración: no somos llamados a ser diligentes en el estudio de la palabra para jactarnos de que pasamos 30 o 40 horas o 50 horas en la semana estudiando el texto y colocarlo en redes sociales. O para decir, como vi el otro día también, que una persona decía que en una noche o en 2 noches se leyó un libro de 900 páginas, como diciendo, mira, utiliza bien tu tiempo y lee como yo he leído. Me parece que eso no tiene ningún sentido, porque no es para eso que estudiamos profundamente la Escritura, sino para entregarla correctamente y para tener también el discernimiento necesario para no caer en la tentación cuando nos citen la Biblia fuera de contexto. Ahora, hay una segunda observación que brota directamente del texto aquí y que tiene que ver con que Satanás no solo cita las Escrituras,
sino que en un sentido anima a Jesús a confiar completamente en el Padre. Aparentemente eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque cita la Escritura, pero diciéndole, bueno, como eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque la palabra de Dios dice que el Padre te recogerá y no te harás ningún daño. De tal manera que tienes que confiar plenamente en lo que el Padre ha dicho en la palabra. Parece bueno eso, ¿verdad? Luego, obviamente, la fe fuerte y firme en Dios es maravillosa. Abraham, recuerdan, estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, porque él creía que Dios, aún muerto, le podría levantar de entre los muertos, es decir, podría resucitarlo. Tenía una fe absoluta de que Dios podía hacerlo, pero ¿dónde descansaba su fe y su confianza? En el hecho de lo que Dios había dicho. Ahora, lo que Dios había dicho era consistente también con lo que Dios demandaba de él, porque lo que Abraham hizo, es decir, tomar a Isaac para sacrificarlo, no se le ocurrió a él para probar a Dios. Aquí está la diferencia. Sino fue consecuencia del hecho de creer lo que Dios había dicho, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Entienden la diferencia? Parece que fuera algo similar, pero es algo totalmente contrario, porque en este caso Dios el Padre no le había dicho a Jesús, échate abajo, y si te echas abajo, entonces yo te voy a recoger, para que tu pie no tropiece en piedra. Allí está la diferencia. Por eso debemos discernir la línea fina que hay entre la confianza y el probar a Dios, entre la fe valiente y la presunción. Son dos cosas muy distintas, pero que fácilmente se pueden confundir. De allí lo insidioso de esta tentación. Satanás estaba diciendo a Jesús, en otras palabras, tú eres hijo de Dios, entonces confías plenamente en Él, pues Él ha dicho en su palabra que te guardará por medio de ángeles y nada malo te sucederá. Ahora, entonces, lánzate al vacío si realmente confías en la protección de tu Padre. Él siempre cumplirá su palabra, en definitiva. La premisa es, si Dios protege a los suyos, si tú eres su hijo, puedes entonces saltar sin preocuparte. Puedes arrojarte por el precipicio y al final vas a salir ileso. Eso es lo que le estaba diciendo. John MacArthur lo dice de esta manera. Este tipo de tentación es quizás el más sutil y peligroso de los tres, ya que aparentemente anima a la persona a temer, o sea, a tener fe en Dios. Pero en realidad lo que está haciendo es arrogantemente y descaradamente exigir cosas de Dios, convirtiéndolo en un genio utilitario que concede todos los caprichos de la gente. En otras palabras, esto es lo que puede, si nosotros cedemos ante este tipo de tentación en términos prácticos, lo que sucedería es que nosotros estamos diciéndole a Dios que actúe según nuestros parámetros, en la forma en que nosotros queremos y en el tiempo en que nosotros determinamos. Nos estamos transformando entonces en soberanos en lugar de depender del soberano. Y esa es la gran tentación. Tú eres hijo de Dios, entonces Dios te va a proteger. Bueno, ahora haz esto, pero Dios no le había pedido a Jesús que hiciera eso. No era la voluntad de Dios que Jesús hiciera eso. Hermanos, cuán aplicable y pertinente es esto en la actualidad. ¿Cuántas personas creen que la fe consiste en poner a prueba a Dios? Al principio de los años 1900 y siguiente, cuando apareció estos movimientos de las diferentes olas del Espíritu, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola del Espíritu, que comenzó por ahí por el 1900 y fracción en Estados Unidos, se suponía que las personas no tenían que acudir a ningún médico porque Dios lo iba a sanar. Y lo que tenían que hacer era simplemente tener fe, una confianza absoluta que Dios lo iba a sanar. Pero ¿cuántas personas murieron porque no acudieron al médico? No porque efectivamente no podían sanarse a través de los medios normales de la medicina, sino porque quisieron probar a Dios de esta manera. En el día de hoy todavía son famosos los encantadores de serpientes en los montes Apalaches en los Estados Unidos. Estos son una evidencia de lo que estamos diciendo. Intentan probar el texto de Marcos 16:18 respecto a la protección sobrenatural de Dios para con los suyos.
Para eso toman serpientes venenosas en sus manos y se exponen a ser mordidos para probar que nada les pasará, porque Dios ha prometido protegerles. Pero la muerte no pocos de ellos ha dado de frente con sus atrevidas y morbosas pretensiones. A lo que ellos replican que el que murió es porque su fe en el Señor era muy débil. Es muy parecido a lo que dicen los del movimiento de la prosperidad, ¿verdad? Decláralo y entonces lo tendrás. Visualízalo y pídelo a Dios. Incluso dicen hasta con marca, ¿cierto? Si es un vehículo, o el color que tú quieres, la forma, el modelo que tú quieres, y entonces visualízalo y pídelo a Dios. Y Dios te lo dará. Eso es un absurdo. Y si no ocurre, entonces ellos dicen, bueno, el problema estuvo en tu falta de fe. Eso es probar a Dios, es una temeridad, producto de la ignorancia bíblica y la falta de dependencia de Dios. La actitud presuntuosa de exponernos a situaciones potencialmente peligrosas para probar el cumplimiento de las promesas de Dios no es más que seguir las directrices de Satanás. En las pruebas que a menudo le planteamos, queremos ver si está por o contra nosotros. En este tipo de apuestas espirituales no pretendemos arrojarnos al vacío de edificios, literalmente, ¿verdad? Sino entrar en situaciones en las que de hecho decimos, Señor, si realmente te preocupas por mí, entonces esta situación se desarrollará de este modo. En otras palabras, nosotros tenemos el plan preestablecido y luego le pedimos a Dios que lo corrobore nada más. Si yo hago esto, entonces va a venir como consecuencia esto otro, porque Señor, en definitiva yo soy tu hijo y tú me amas y en consecuencia vas a hacer precisamente aquello que yo anhelo. Eso es buscar satisfacer nuestros deseos y no hacer la voluntad de Dios. Oramos insistentemente a Dios para que venga en nuestro auxilio y hacemos conjeturas sobre cómo debería reaccionar. Esta clase de pruebas absurdas supone un intento de controlar a Dios, no de seguir su dirección. Un intento de nosotros, como dijimos hace un momento, ser los soberanos que le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Como decía MacArthur, es una forma de tener en nuestra visión respecto de Dios, de su carácter, como un Dios utilitario que nosotros usamos conforme a nuestros deseos y en el momento en que nosotros lo queramos. Por supuesto, con esta actitud vamos camino a la desilusión. Porque mucho más provechoso es decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque nuestra voluntad muchas veces obedece a nuestros propios deseos pecaminosos y no a la voluntad de Dios. En lugar de decir, Señor, haz lo que yo quiero que hagas, nosotros debemos estar dispuestos a decir, Señor, haz lo que tú quieres hacer. Una vez más, lo que debe importarnos por sobre todas las cosas es que la voluntad de Dios sea hecha y no que nuestros deseos sean satisfechos. No necesitamos probar al Señor, Él siempre cumplirá su palabra, pero no según nosotros demandemos, sino de acuerdo a su propósito y en el tiempo y en la forma que Él determine. Él es el Señor, no nosotros. Y Jesús vino y se hizo hombre para poder someterse completamente a la voluntad del Padre. Jesús en su condición de hombre enfrentó la tentación sometiéndose a la autoridad y la voluntad del Padre en todo momento y en toda circunstancia. Él no iba a tomar un camino distinto al que el Padre había trazado y el Padre nunca le demandó que lo probara a través de este tipo de manifestaciones ostentosas donde supuestamente Él debía poner a prueba la fidelidad de su Padre. No era necesario, Él lo conocía perfectamente. Él sabía que es siempre fiel. La esencia de esta tentación entonces fue atreverse a poner a Dios contra las cuerdas donde se vería obligado a actuar. Pero Jesús se negó a actuar presuntuosamente. En lugar de eso, contrarrestó la tergiversación de las Escrituras citando a la vez Deuteronomio 6:16, que ordena claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16 es un recuerdo para los israelitas por lo que habían hecho en Masá, donde habían
tentado precisamente al Señor para que hiciera brotar agua de la roca. ¿Recuerdan el episodio? Y el Señor les recuerda, cuidado, a través de Moisés, cuidado con tentar al Señor, porque eso fue lo que hicieron en el desierto. Dios les prometió sostenerlo, pero ellos querían que lo hicieran a su manera. No tentarás al Señor tu Dios. Qué maravilloso que el Señor no vacila. No entra tampoco en componendas con Satanás. No entra a racionalizar su argumento como vimos la otra vez, sino va directamente, saca la espada del Espíritu y con la Escritura acalla cualquier intento de tentación de parte del enemigo. Él, el Señor Jesucristo, ataca las Escrituras erróneamente interpretadas con la Escritura correctamente interpretada. Esta es la respuesta a lo que tú estás insinuando. Jesús reconoce en esta tentación una presuntuosa prueba del cuidado de Dios. Dios nunca le pidió a Jesús que lleve a cabo una acción de esa naturaleza temeraria. Y esta crea de manera artificial la necesidad de que Dios actúe. Puesto que sitúa a Dios en una posición forzada, esta acción supone realmente una falta de fe y compromete a Dios con una prueba arbitraria. Si Jesús cede a la tentación del enemigo, no solo habrían consecuencias teológicas terribles, como vamos a ver al final, que no ocurrieron gracias a la fidelidad y a la obediencia del Señor, sino también lo que implicaría eso, que el Señor Jesucristo no podría ser nuestro Redentor y que nosotros no podríamos también nunca poder vencer la tentación del enemigo. La manera en que Jesús reacciona frente a los sendos ataques de Satanás tiene implicancias, como dije al principio, teológicas fundamentales. Alguien escribió: el último Adán había tenido éxito donde el primero había fracasado. Si usted observa la forma en que la Escritura habla del engaño de Eva, usted verá que Jesús ha soportado con éxito la tentación, precisamente en la forma en que nuestros primeros padres fracasaron. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, satisfacer una necesidad inmediata, no mala necesariamente, sino de una forma equivocada. Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y como dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, toda la raza humana, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia obviamente del Señor Jesucristo. Jesús ha demostrado que Él está capacitado para llevar a cabo el ministerio que Él iba a comenzar ahora en Galilea. Esta es la prueba final para poder desarrollar el plan perfecto hasta que llegaba finalmente a la cruz, luego a la resurrección. Esta primera gran victoria era necesaria para obtener la más rotunda y definitiva en la cruz del Calvario, lugar en el cual la paga del pecado sería cancelada totalmente y en la resurrección donde la muerte sería vencida para siempre por medio de la muerte del autor de la vida. De tal manera que el pecado sería perdonado, el pecador sería justificado y una nueva humanidad redimida, teniendo como cabeza federal a Cristo, gozaría para siempre de comunión con Dios. Lo que le fue arrebatado en el principio por causa del pecado, la comunión con Dios, la paga que fue la separación de Dios, ahora era restituida por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Las implicancias teológicas son maravillosas porque si el Señor no hubiese vencido en esta batalla, no habría ninguna esperanza para la humanidad. Y la humanidad estaría absolutamente perdida. Porque Él venció, tenemos esperanza. Y porque Él venció, vemos que en el Evangelio del Señor Jesucristo está plasmada esa esperanza, está el germen de la vida, de tal manera que como iglesia necesitamos seguir predicando esta gran verdad. Jesucristo venció donde Adán fracasó, y porque Jesucristo venció, entonces hay esperanza para la humanidad.
Esta es una verdad singular, esta es una verdad fundamental. La iglesia tiene que ser el portavoz de esta verdad maravillosa en medio de un mundo de mentira, de engaño y seducciones satánicas. La iglesia tiene que seguir predicando la verdad porque es columna y baluarte de la verdad. Con valentía, sin ceder ante las insinuaciones de un mundo sin Cristo. Eso es la primera conclusión. La segunda, tiene también aplicaciones prácticas para cada creyente. Tiene consecuencias teológicas, implicaciones teológicas y implicaciones prácticas. Y estamos con ello llegando a la parte conclusiva de esta entrega. Son al menos 3 las cosas prácticas que aprendemos de este texto. Primero, debemos conocer a nuestro enemigo sabiendo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que es persistente en sus ataques, que no se cansa fácilmente, que no deja de intentar una y otra vez, atraparnos en sus garras con el propósito de destruir nuestra comunión con el Señor. Su propósito y táctica no ha cambiado desde el jardín del Edén hasta ahora. Él sigue gobernando el sistema de este mundo, porque así lo califica el Nuevo Testamento como el Dios de este siglo, de este mundo. ¿A través de qué cosa? A través de los deseos de la carne, es decir, las necesidades naturales que nosotros, con las cuales fuimos hechos, pero quiere que las satisfagamos de una manera errada, de una forma equivocada, en un tiempo erróneo. Cuidado con eso. También utiliza la concupiscencia de los ojos, ¿cierto? Los deseos de los ojos, e igualmente la vanagloria de la vida. Él continúa atacando la claridad y la firmeza de la palabra revelada de Dios, usando la palabra muchas veces, pero tergiversándola, como hemos aprendido, con el propósito de seducir a un creyente ingenuo que no conoce profundamente la palabra para desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Todavía él está diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Es verdad que Dios les dijo esto? ¿Están ustedes absolutamente seguros que la Biblia es la palabra de Dios? Y en el día de hoy, a través de la teología liberal, nosotros estamos siendo expuestos a este tipo de ataque por parte de Satanás. ¿De verdad los primeros 3 capítulos de Génesis son literales? En 6 días hizo toda la creación, no fueron eras de millones de años, introduciendo allí muchas veces el concepto de esa mezcla, ¿cierto?, entre la creencia en que Dios es el autor de la vida, pero que lo hizo a través del proceso de la evolución. ¿O es verdad que Jonás era un personaje literal o solamente es una alegoría, una forma de explicar una verdad que tiene que ver con el amor de Dios? Todas estas insinuaciones no vienen de la Biblia, obviamente, no vienen de Dios tampoco, vienen del mismo enemigo de Dios. Necesitamos tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja. No debemos permanecer en la ignorancia de sus planes. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Necesitamos conocer a nuestro enemigo, conocer sus maquinaciones, como Pablo le dice a los Corintios. Mantengamos entonces la guardia en alto siempre. No importa dónde y en qué situación nos encontremos. No olvidemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Hermanos, no podemos descuidarnos, no estamos en un jardín de infantes, estamos en un campo de batalla. Y todo el tiempo hemos de enfrentar al seductor de la manera correcta, reconociendo primeramente quién es él, reconociendo sus estratagemas que para engañar, ¿cierto?, utiliza a hombres impíos, corruptos, sin entendimiento de lo espiritual, de lo esencial para llevarnos lejos de nuestra relación con Dios. En segundo lugar,
Conozcamos muy bien en profundidad nuestra arma principal, la palabra de Dios. Expongámonos siempre a ella con el fin de detectar cualquier anomalía en nuestra alma y apliquemos la palabra a fondo en la forma y en la situación que se requiere. Necesitamos exponernos a la Escritura en primer lugar, esencialmente para que la Escritura nos haga una radiografía de nuestra alma para ver cualquier anomalía que hay en ella. Y entonces la misma palabra es la que, además de exponernos, es la que también puede darnos la posibilidad de sanar aquella situación en la que nos encontremos. Cuando venga la tentación, por ejemplo, recordemos Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de la vida a los que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es mucho más importante que satisfacer nuestras necesidades puntuales en un momento determinado. Esto es mucho más importante porque significa hacer la voluntad de Dios, y cuando hacemos la voluntad de Dios estamos cumpliendo la razón por la cual somos hechos o fuimos hechos hijos de Dios. La satisfacción mayor del creyente ha de ser siempre la voluntad de Dios, no las cosas que puede lograr para sí en este mundo cambiante. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir para el Señor, no a vivir para nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Nosotros estamos llamados entonces a luchar para que el reino de Dios pueda avanzar en este mundo y no nuestros planes y propósitos. Ahora, por ejemplo, si se tratara de la pureza o la inmoralidad sexual en la cual estamos siendo seducidos, vayamos a Mateo 5:8. Los puros de corazón verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, tendrán una visión de Dios mucho más profunda. Considere que contemplar la hermosura del Señor traerá un mayor placer, mucho más duradero que los deleites temporales del pecado. Necesitamos colocar la mirada en la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos volver una y otra vez a la cruz para entender que allí está la esencia de nuestra vida. De allí brota todo bien para nosotros. El consuelo, la fortaleza, el aliento, todo brota de ese lugar donde el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Esta contemplación de la grandeza del Hijo, de sus perfecciones, de su carácter, de sus atributos, es la que nos da la paz y la tranquilidad cuando somos tentados. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Necesitamos para ello entonces conocer profundamente la palabra de Dios. No solo teología en términos académicos, sino teología vivencial, teología práctica, que podamos aplicar a cada una de nuestras vidas, que podamos aplicar en el momento de tomar una decisión. Los jóvenes, por ejemplo, con quien se van a casar, necesitan evaluar a la persona con la cual piensan casarse bíblicamente, no emocionalmente. Y para eso se requiere conocer las Escrituras. Todas las cosas que podamos lograr en esta tierra, sabemos, se desvanecen, pierden su brillo con el tiempo. Pero el hacer la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sobre todas las cosas, recuerde siempre que su vida está escondida con Cristo en Dios, que en Él lo tiene todo. No le falta ni necesita absolutamente nada más. Use apropiadamente la palabra de Dios. Use la palabra de Dios en su contexto. No la relativice como lo que está pasando muchas veces en el día de hoy. No relativice los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son negociables, ninguno de ellos. No podemos tomar algunos y aplicarlos y otros dejarlos de lado. No puede ser eso. Los mandamientos de Dios no se contradicen. No relativicemos la Escritura. Necesitamos conocer profundamente al enemigo. Necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios. Obviamente, ¿cómo conocemos al enemigo? A través de la palabra de Dios también.
Y en tercer lugar, y último, viva cada día en el temor de Dios. Viva cada día en el temor de Dios. Adore a Cristo y vuelva una y otra vez a la cruz de Cristo. Ella es la fuente de toda consolación, fortaleza, perdón, sanidad, paz, gozo, victoria. Todas estas cosas las encontramos allí. Todos los días es necesario estar trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Cristo hizo por nosotros. No hay algo más hermoso y que traiga más paz y tranquilidad al corazón que estar pensando en la obra del Señor Jesucristo. Nada es más importante que vivir bajo la autoridad de Cristo con la mirada puesta en la cruz. Podemos vencer toda tentación. Esta no es una utopía, un sueño realizable, porque en Cristo hay victoria y Él lo demostró venciendo aquí en el desierto al enemigo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Noten lo último que dice. Se apartó de él por un tiempo. En el capítulo 4, versículo 31 en adelante, otra vez vuelve Satanás a través de sus agentes, de sus demonios, a confrontar al Señor Jesucristo, pero otra vez tiene una derrota aplastante. Pero estas tres tentaciones que se mencionan aquí en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, nos ayudan a poder ver cómo el Señor venció y entonces fue también preparado y capacitado para ser nuestro Redentor y además para indicarnos cuál es el camino de la victoria en medio de la tentación. Aprendemos de Él todos los días y debemos seguir aprendiendo de Él. No se olvide de estas últimas tres conclusiones que mencionamos. Conozca profundamente al enemigo y sus artimañas. Segundo, conozca profundamente la palabra de Dios y cómo usarla en todo momento y en toda circunstancia. Y tercero, viva dependiendo del Señor en todas las cosas. Padre, gracias por esa palabra tuya, Señor, que nos ayuda, que nos corrige, por esa palabra tuya que nos da también todos los elementos que necesitamos para poder enfrentar la tentación y ser victoriosos. No tenemos excusa alguna. Padre, guárdanos con tu gracia y tu poder, pero también tenemos una gran responsabilidad en ello, conocer tu palabra para no ser seducidos y engañados. Danos de tu gracia para que la iglesia mantenga esa palabra tuya en alto. Somos columna y baluarte de la verdad, Señor. Ayúdanos a ser valientes para poder proclamarla con ese valor y esa autoridad que tú nos has concedido por medio de ella. Y sobre todo, Señor, a vivirla en medio de un mundo que no ama tu palabra ni ama tu nombre. Podamos, Señor, ser luz efectivamente en medio de este mundo oscuro y podamos cumplir de esa manera con el plan y propósito que tienes para con nosotros, cada uno de tus hijos y con tu iglesia en este mundo. Gracias, Señor, una vez más. Te alabamos por eso. Te alabamos por la victoria perfecta del Señor Jesucristo. Y descansamos en ella. Nos apoyamos en ella y dependemos de ella para vencer también cualquier tentación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.